Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta maravillosa tarde. Amigos, si hay en medio nuestro, que el Señor también les bendiga de una forma muy maravillosa. Que Dios bendiga a los pastores que están en este lugar. Algunos de ellos tenemos el privilegio ya de conocerles. Bueno, el pastor local, nuestro hermano Henry Naum, que Dios le bendiga de una manera muy maravillosa. Y por supuesto al pastor Dimas, que también ya hace unos días le conocemos, al pastor Salmerón también, que Dios le bendiga en gran manera. De verdad que nos sentimos muy privilegiados de poder estar con ustedes esta tarde en este lugar. Cada una de las iglesias, representantes que no teníamos el gusto de conocerles, pero también esta tarde estamos unidos como un solo cuerpo, como lo que somos, la iglesia del Señor. Dios bendiga al pastor Johnny, su esposa, su hijo, el ministerio Caminando con Cristo, que nos han dirigido también en ese tiempo muy especial de alabanza. Quiero, hermanos, que vayamos a la palabra del Señor en esta maravillosa hora, y le voy a invitar para que abramos la Biblia en un salmo muy conocido, el Salmo 133. Vamos a tomar como base para la meditación de esta maravillosa tarde. Gloria al Señor. Tengo el privilegio que me acompaña mi esposa y mi hija. Puedes levantar la mano para que los hermanos te conozcan. Ella es mi esposa, también nuestra hija, gloria al Señor. Y bueno, por misericordia del Señor, pastoreamos la iglesia de Dios, Camino de Santidad, en una comunidad que se llama San Cayetano. Esto es en La Unión, más o menos a 2 kilómetros al norte del desvío de Los Mangos. Por ahí estamos sirviendo al Señor, muy cerca ahí con el pastor Jonis. Y como lo decía, es realmente un privilegio para nosotros estar aquí esta tarde. Gloria al Señor. Tenemos el pasaje antes mencionado, hermanos. Nos ponemos en pie entonces y lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice su letra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ya habíamos orado, hermanos, pueden tomar su asiento. Gloria al Señor. Y vamos a meditar esta tarde bajo el tema frutos de la unidad espiritual. Ese es el tema. Frutos de la unidad espiritual. La sociedad, hermanos, que nos ha tocado vivir, el tiempo, el que nos ha tocado vivir, es una época de bastante individualismo, donde la división de pensamientos, de criterio, ha hecho de alguna forma algunas barreras que imposibilitan que el ser humano viva de la manera que Dios siempre quiso que viviese. A veces situaciones políticas, situaciones familiares, situaciones, hermanos, raciales, diferencia de opiniones, de alguna forma afectan aún el mismo vínculo de unidad familiar. Quiero decirle que cuando Dios creó al hombre, lo hizo pensando en que el hombre pudiese desarrollar, hermanos, su comunicación, su comunión con otros, es decir, que viviese en comunidad. Es así como Dios instituye el matrimonio, como luego la familia también es instituida, donde luego el hombre se fue organizando en clanes, en comunidades, hasta que nacieron las grandes ciudades. Pero todo esto fue producto del plan de Dios, de que el ser humano viviese en plena unidad. Y como usted lo puede ver en todo el Antiguo Testamento, este propósito nunca fue logrado. El hombre siempre, por su propio orgullo, por su propia búsqueda de sus beneficios mezquinos, nunca pudo lograrse que el ser humano viviese en unidad. El pueblo de Israel muy pocas veces pudo unirse en fines específicos, porque siempre privaban intereses, hermanos, personales, situaciones donde alguien buscaba ser el protagonista, y
Y todas estas cosas de alguna forma afectan la unidad. Y Dios, hermanos, en su grande misericordia, al venir nuestro Señor Jesucristo a pagar el precio de nuestra salvación y además instituir la iglesia, el Señor es el que estableció la iglesia. El Señor ve en la iglesia la oportunidad de que se logre ese propósito suyo, es decir, de que la iglesia sí pueda experimentar la verdadera unidad que el Señor siempre deseó para el ser humano. Por eso en la oración que Jesucristo hace, una oración maravillosa, allá en el Evangelio de Juan capítulo 17, es, hermanos, el corazón de Jesús acerca de lo que Él espera y lo que Él ve en la iglesia del Señor. Es lo que Él espera de nosotros, la iglesia. Y el Señor dice: Señor, a los que me diste, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Que sean uno, así como yo y tú somos uno. Que ellos sean perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me has enviado. Es decir, el Señor ve en la iglesia, hermanos, ese cumplimiento de su deseo de vivir en unidad, de vivir bajo un mismo propósito, de vivir bajo un mismo fin, de vivir bajo un mismo sentir, de caminar bajo una misma dirección, centrado en la palabra de Dios y en la misión que el Señor nos ha encomendado de predicar su palabra y llevar a las almas rendidas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, siempre en la palabra hay un llamado a preservar la unidad. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Corinto justamente por este problema de parcialidad, de división de pensamiento, y le dice en el capítulo 1, versículo 10 de la primera carta a los Corintios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Es el llamado de Dios para que la iglesia permanezca unida. Hay enemigos, hermanos, que de alguna forma tratan de separarnos de ese propósito, de esa visión de unidad que debe haber en la iglesia. Y quiero comenzar diciendo que unidad no es lo mismo que uniformidad. Porque a veces lo que nosotros quisiésemos en la iglesia es que hubiese uniformidad. Es decir, que todos fuésemos iguales. Eso es uniformidad. Que todos actuáramos de la misma manera. Que todos tuviéramos el mismo rostro. Que todos hiciéramos lo mismo. Amén. Pero la unidad de la iglesia, hermanos, se ve perfeccionada justamente en la diversidad. Y el ejemplo que Pablo pone acerca de esto es el mismo cuerpo. Imagínense si el cuerpo solamente fuese mano. Amén. Que fuese una mano gigante y que estuviese llena de dedos solamente. No hubiese diversidad en el cuerpo. No hubiesen otros elementos en el cuerpo que, por pequeños o insignificantes que parezcan, son útiles y necesarios. Y todo dentro del cuerpo tiene un propósito, una finalidad, un porqué. Así también dentro de la iglesia, mis estimados hermanos, todos fuimos llamados bajo un mismo propósito y con una misma finalidad. Y aunque a veces pensemos que la tarea que realizamos no es tomada en cuenta, no es tan vistosa como la que otros hermanos pueden hacer, quiero decirle, delante del Señor tiene un grado de importancia muy grande, porque para el Señor todos somos valiosos, todos somos importantes, porque con la misma sangre fuimos lavados, con el mismo sacrificio, hermano, fuimos salvados, el mismo Espíritu nos ha sellado, nos ha regenerado. Entonces somos parte del mismo cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. ¿Cómo podemos saber entonces cuando la iglesia está viviendo en el propósito de Dios?
Hermanos, y cuando vemos este punto nos damos cuenta de que la iglesia puede tener muchos propósitos, muchas finalidades, muchos proyectos, muchas cosas que hacer. Pero si hay algo que la iglesia no debe descuidar nunca, es preservar la unidad. Amén. Pablo dice: solícitos en preservar la unidad, que es el vínculo de la paz. Es decir, la iglesia del Señor debe, hermanos, procurar, luchar, perseverar en la búsqueda de la preservación de la unidad. Y quiero que note la palabra que estoy usando: preservación. Porque cuando hablamos de preservar algo, es de cuidar algo con mucho esfuerzo, con mucho esmero, con mucha dedicación. Porque la unidad de la cual la iglesia disfruta, de la cual la iglesia goza, hermano, no es algo a alcanzar, no es algo que ya el Señor nos dio. Amén. El Señor nos ha dado el beneficio de la unidad, pero es nuestra responsabilidad preservar esa unidad que el Señor nos ha dado. ¿Cuántos le adoran en esa tarde? Debemos preservar esa unidad, cuidarla. Y yo le pregunto, cuando usted ve un árbol y vemos fruto en ese árbol, eso nos indica que ese árbol está sano. Amén. Nos indica que el buen fruto de ese árbol también es señal de que tiene todos los elementos que producen ese ciclo natural de dar fruto. Pero el fruto, hermanos, también es una evidencia del crecimiento de esa planta o de ese árbol. ¿Cómo sabremos nosotros si la iglesia verdaderamente está unida? ¿O qué gana la iglesia cuando es unida? O caso contrario, ¿qué pierde la iglesia cuando vive dividida? Perdemos mucho. ¿No le parece? Cuando la iglesia tiene división de pensamiento, división de sentir, porque quiero aclarar que cuando hablamos de división, no nos referimos solamente a una ruptura realmente, es decir, de un grupo de personas que se apartan de la iglesia. Esa es una división ya consumada. Pero la división inició mucho antes, con personas que pensaban diferente, que no estaban unidos al propósito y a la visión de Dios en ese lugar. Amén. Y eso trae como consecuencia pues un daño tan grande que es la mutilación del cuerpo de Cristo, porque la división es mutilación del cuerpo. Amén. Entonces eso causa daño, causa destrucción, causa de alguna forma, hermanos, dolor en la iglesia y sobre todo a veces estancamiento, o muchas otras veces también retroceso. La falta de unidad causa estancamiento o retroceso. Y usted sabe de que el propósito de Dios no es que su iglesia esté estancada. ¿Está conmigo? El propósito de Dios no es que su iglesia se estanque, no es que su iglesia retroceda, no. El Señor prometió todo lo contrario. Dijo que contra la iglesia ni aún las puertas del infierno prevalecerían, porque tenemos el poder de Dios con nosotros, tenemos la cobertura del Espíritu Santo, estamos llenos de la gloria de Dios, hermanos, somos embajadores de Cristo. Entonces tenemos la bendición de Dios. Pero muchas veces todos esos propósitos que Dios tiene para la iglesia no son alcanzados porque hay situaciones que están socavando la base de la unidad en la iglesia. Pablo a los Gálatas les dice: si os mordéis, si os coméis unos a otros, mirad que no os consumáis también. Amén. Pablo está diciendo: si ustedes siguen comiéndose, mordiéndose unos a otros,
Es decir, se van a terminar, se van a destruir. Hermano, esto es lo que el Señor me mandó que le trajera esta tarde. Así que recíbalo con gozo. Pero muchas veces situaciones como las comunicaciones corruptas, amén, chismes, orgullo, hipocresía, soberbia, amén, todas estas cosas socavan la unidad de la iglesia. Están dañando las columnas de la iglesia. Y yo quiero recalcarle en esta tarde: hay mucho que perder si no resguardamos, si no preservamos la unidad de la iglesia. Y hay mucho que ganar si vivimos en unidad. Hay mucho que alcanzar si caminamos como un ejército unido, si caminamos como un pueblo, hermanos, que va tomado de la mano hacia el alcanzar la promesa que el Señor ha dado para su pueblo, la iglesia del Señor. Y yo quiero hablarle en esta hora, por lo menos de 4 beneficios, de 4 frutos que hay en la iglesia cuando se vive en unidad. El primero de ellos es que cuando la iglesia vive unida, hay victoria. ¿Cuántos lo creen? Cuando la iglesia vive unida, hay victoria. Hay un relato del Antiguo Testamento cuando Israel va en el desierto y un pueblo de forma muy maliciosa se levanta en contra de ellos, el pueblo de Amalek. Los toma, hermano, en un momento de descuido por la retaguardia donde iban las mujeres y niños. Y cuando Moisés comienza a ver, hermanos, la amenaza que se ha levantado en contra de ellos, Moisés sube al monte, dice la Biblia, a clamar a Jehová. Y mientras Moisés va a la montaña, casi por inercia, una situación de necesidad hace que Josué, hermanos, tome el mando de un pueblo que no iba preparado para la guerra. Amén. Porque Israel venía de coser ladrillos en Egipto. Ellos no eran guerreros. Ellos no estaban preparados para esto. Pero Josué, al ver la necesidad, toma la posición como general del ejército. Moisés está en la montaña clamando a Jehová. Y Josué comienza, hermano, con las pocas armas que tienen, a pelear contra el enemigo. Aquí quiero decirle que también la iglesia del Señor tiene un enemigo en común. Es Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. La iglesia tiene un solo enemigo. Y muchas veces nos vemos a nosotros mismos como enemigos. Y por eso es que no alcanzamos victoria. Porque la Biblia dice que una casa dividida no prevalece entre sí. Amén. Tenemos un solo enemigo y debemos de tener una sola visión. En este momento Josué sabe que el enemigo es Amalek. Moisés sabe que el enemigo es Amalek. Y Moisés va a la montaña a clamar al Señor porque sabe que el Señor les puede dar la victoria. Pero Josué también sabe que mientras Moisés está clamando, no se pueden quedar de brazos cruzados. Hay algo que hacer. Hay que vestirnos de la armadura de Dios para poder resistir, hermano, los ataques del enemigo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor? Pero hay otros 2 hombres que no se quedan de brazos cruzados: Aarón y Hur. Ellos dicen: debemos hacer algo. No sabemos qué, pero algo tenemos que hacer. Y yo comencé este sermón diciéndole que muchas veces hacemos cosas que parecen muy minúsculas, muy sin importancia, pero que juegan un papel importantísimo a la hora de alcanzar victorias en el Señor. Y Hur y Aarón no toman espada para ir a la batalla. Ni siquiera están orando al lado de Moisés. No. Moisés descubre que cuando él tiene las manos arriba, el pueblo de Dios prevalece. Aleluya.
Y que cuando la baja, entonces Amalek cobra ventaja. Y Moisés no sabe cómo poder durante horas mantener sus manos arriba. Así que Ur y Aarón ven esta necesidad. Y el trabajo de ellos parece sencillo, pero lo que ellos hacen es ponerse al lado, uno a cada lado de Moisés. Traen una piedra para que él se siente, gloria al Señor. Y cada uno de ellos, uno a su izquierda y al otro a la derecha, toman la mano del hombre de Dios, de Moisés, para garantizar, hermano, una victoria consecuente en el tiempo. Es decir, para garantizar de que el Señor haría que Israel prevaleciera totalmente sobre sus enemigos y que el Señor diese una victoria contundente ese día. Hermano, quiero que note esto. Sostener las manos de Moisés parece que no fue así importante, pero es ahí donde estuvo el secreto. Y quiero llamar su atención al hecho que el secreto de todo en este pasaje, de esta victoria tan maravillosa, fue la unidad. Si yo le pregunto a usted esta tarde, ¿quién hizo el trabajo más importante? Desde ahí ya no estamos pensando en un criterio de unidad. Amén. Si yo le pregunto, ¿quién fue el más importante? ¿Josué? ¿Los soldados que peleaban? ¿Moisés en el monte con sus manos arriba? ¿Aarón y Ur que lo están sosteniendo? ¿Qué es lo más importante? Nada. Lo más importante fue la unidad. Y la unidad nos lleva a pensar que cada uno de ellos hizo lo que tenía que hacer. ¿Me escuchó? Que cada uno de ellos hizo lo que tenía que hacer. La tarea de Josué era pelear en la batalla. La tarea de Moisés era levantar sus manos. La tarea de Ur y Aarón era que las manos de Moisés no decayeran. Ellos se las tenían que arreglar de alguna manera. Pero cada uno de ellos, haciendo lo que tenía que hacer, dio como resultado, hermanos, que el Señor se movía hacia misericordia y que diese una victoria poderosa, porque no solamente creyeron en el Señor, sino que trabajaron en unidad. En unidad podemos lograr grandes cosas cuando trabajamos en unidad. ¿Cuántos lo creen? Grandes victorias. Pero cuando lo que vivimos es comparándonos unos a otros, y cuando el pensamiento es, ¿verdad que yo canto mejor que la hermana fulana? ¿Verdad que yo predico mejor que el otro hermano? ¿Verdad que yo recojo la ofrenda mejor que el otro hermano? Ahí ya no hay unidad. O cuando están aquellos pensamientos, si yo no estoy, nada de eso funciona. Nada de eso sirve. Si yo no estoy ahí presente, si yo no estoy dentro de lo que se está haciendo, nada tiene sentido. Hermano, eso no es unidad. Ese es el problema de la iglesia de Corinto. Que Pablo dice, ustedes se están comparando unos a otros todo el tiempo. Se miden unos a otros. Pero yo no me mido con nadie, dice Pablo. Se lo estoy parafraseando. Dice Pablo, yo me mido con Cristo. Aleluya. ¿Y sabe por qué? Porque si nos empezamos a medir entre nosotros, es probable que usted se sienta mejor que otra persona. Pero quiero decirle, siempre habrá alguien mejor que usted. Siempre. Siempre. En alguna parte del mundo siempre habrá alguien mejor que nosotros, que haga mejor las cosas que nosotros. Pero dejemos de lado cualquier ser humano. Pensemos en el que es perfecto, hermano. Y no perdamos el tiempo midiéndonos unos a otros. Más bien puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuántos le dan gloria al Señor en esta hora? Si nos medimos con Cristo, nos daremos cuenta que siempre nos hace falta algo. Nos daremos cuenta que no somos tan perfectos como nosotros nos sentimos.
Amén. Nos daremos cuenta de que estamos fallando en algo y que hay algo que podemos hacer mejor. Pero cuando tenemos un pensamiento de unidad, tal vez es lavando los baños, hermanos, lo que nos va a tocar hacer. Tal vez es agarrar una escoba, hermano. Gloria a Dios. Porque a veces nos gusta solamente tomar este asuntito, micrófono. Pero muchas veces es agarrar una escoba, agarrar algo, hermano, hacer algo que quizás nadie se va a dar cuenta. ¿Qué fue lo que usted hizo? Pero esa tarea, por pequeña, por insignificante que parezca, eso suma para alcanzar un propósito en el nombre del Señor, para alcanzar una victoria, hermano, en la obra del Señor. Si es para Él, déselo fuerte en esta hora. Cuando la iglesia vive en unidad, el enemigo no puede prevalecer. Amén. Cuando la iglesia está unida, camina unida, el enemigo no puede prevalecer. Es imposible. Porque el que sembró ese problema de arrogancia, de superioridad, de ese espíritu de independencia, hermano, es Satanás en el cielo. Y por eso fue derribado de allá. Porque él anhelaba posición. Porque él lo que quería era cierto protagonismo y no conforme con la posición que Dios le había dado, se rebeló contra el Señor. Pero cuando estamos desarrollando lo que tenemos que hacer, dijo el Señor, cuando hagamos lo que se nos ha encomendado, digamos, siervos inútiles somos. Porque lo que mi Señor me envió a hacer, eso hice. Oiga lo que dice el Señor, es decir, por nada nos sintamos infladitos, nos sintamos superiores. No, debemos de sentirnos útiles. Pero así como yo soy útil, mi hermano también es útil. Pero así como yo soy útil, mi hermana también es útil. Pero así como yo soy importante, mi hermano también es importante. Es decir, todos podemos sumar algo para el avance de la obra del Señor en esta tierra. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¡Aleluya! Jesús dijo, si dos se ponen de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mira esa unidad maravillosa. Unirnos en oración. Pastores, a veces muchas personas ven el ministerio floreciente en nosotros, floreciente el ministerio, la obra avanzando, y a veces hay trabajo que no se ve. A veces hay ancianas en la iglesia que casi no toman participación acá al frente, pero todo el tiempo están doblando rodillas para que el Señor use al pastor en la predicación, para que la iglesia siga creciendo, para que la iglesia siga avanzando. Amén. Eso a veces no es tan visto, porque hay ancianas que ni siquiera lo dicen. Pero muchos de nuestros ministerios están a flote, hermano. Se mantienen fructíferos, bendecidos, porque hay gente que está doblando rodillas para que la obra del Señor no se detenga, para que la obra del Señor siga adelante, para que la obra del Señor siga floreciendo. Hay victoria en la unidad. Gloria a Dios. Segundo, en la unidad, cuando una iglesia está unida, hay avance. Amén. Hay avance. Cuando hablamos de avance, nos estamos refiriendo al alcance de objetivos, de propósitos, de metas. La iglesia no solamente tiene metas espirituales. No, yo sé que hay metas de infraestructura, por ejemplo. Todas las iglesias trabajamos en esas áreas. A veces metas de alcanzar, por ejemplo, un transporte puede ser otro objetivo. Amén. Sería, hermano, tan
tan grande la lista de propósitos, de proyectos que la iglesia se puede establecer. Obviamente estos propósitos para facilitar el alcance de las metas espirituales. Amén. Pero que todo viene a sumar en estos propósitos. Y muchas veces, hermanos, por la falta de unidad, estos objetivos, estos propósitos, esta visión no se alcanza. Porque nos sentimos como un tanto cómodos y un tanto insensibles, diría yo, ante la necesidad que la iglesia puede estar enfrentando. A veces puede estar, por ejemplo, un ventilador desde hace un mes que no funciona. Nadie se fija que no funciona el ventilador. Amén. Y a veces podemos hacer algo unidos, todos. Estoy poniendo un ejemplo muy simbólico. Pero pasa el tiempo y no nos interesa. No nos mostramos ningún tipo de interés. Ni siquiera cuando se toma en cuenta para que participemos, no, nos volvemos insensibles. Como que si no fuésemos parte del cuerpo. Amén. Y dice, no, yo ahí casi ni me siento a ese lado de donde está el ventilador que no sirve. Yo me siento ahí atrás donde sí funciona. Así somos. Así somos. Pero dice Pablo, ¿acaso la mano puede decir, porque no soy ojo, no soy del cuerpo? Amén. O sea, todos somos del cuerpo. Amén, iglesia. Todos somos parte del mismo cuerpo. Y si la iglesia fracasa, todos fracasamos porque somos parte de esa iglesia. Pero si la iglesia triunfa, avanza, yo me siento parte de ese avance porque voy, hermanos, en ese mismo barco, en esa misma tripulación. Soy parte de ese ejército, gloria al Señor. Y tenemos un ejemplo en la Biblia, el ejemplo de Nehemías. Cuando Nehemías escuchó que el muro, hermanos, los muros de Jerusalén habían sido derribados, que lugares históricos en la ciudad habían sido totalmente destruidos, Nehemías sintió una carga por hacer algo. Amén. Dejó la comodidad donde estaba y dijo, yo tengo que hacer algo. No le voy a contar toda la historia por el tiempo, pero yo sé que usted sabe de que Dios fue ordenando los pasos en ese deseo de Nehemías. Porque cuando hay visión, Dios se encarga de dar, hermanos, los recursos para que esa visión sea alcanzada. Y Dios comenzó a ordenar los pasos, le concedió el Señor los recursos, hasta que Nehemías, después de un largo viaje, llega al lugar de los hechos. Y Nehemías no busca protagonismo, Nehemías no busca ser visto. Él lo que quiere es trabajar. Él lo que quiere es hacer algo. Y esta visión la comparte. En Nehemías 2:17 le dice a los que están todavía morando en Jerusalén: vosotros veis el mal en que estamos, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Y el pueblo respondió: levantémonos y edifiquemos. Qué bonito cuando hablamos así, ¿verdad? Cuando hablamos en un asunto del cual nosotros somos parte y en plural. Hermano, hay que trabajar, que trabajen otros, dice. Hermano, hay que hacer, que lo hagan otros. Amén. Pero oigan las palabras de Nehemías. Nehemías le dice: venid y edifiquemos. Es un llamado. Pero Nehemías está haciendo parte de ese llamado. Le dice: vengan, súmense y unámonos, edifiquemos juntos. Aleluya. Y el pueblo se levantó y no dijo: bueno, y si tú has venido tan lejos, ¿por qué no te pones a trabajar tú? Sino que ellos dicen: está bien, levantémonos y edifiquemos. Gloria al Señor. Levantémonos y edifiquémonos. Unámonos todos. Gloria a Jesús. Hermano, y oiga,
En el capítulo 3 dice que tantos sacerdotes, orfebres, perfumistas, comerciantes, familias enteras, niños, adultos, jóvenes, todos, mujeres, varones, todos se unieron bajo un mismo propósito, no haciendo lo mismo. Hermano, nadie lo hizo todo, pero todos hicieron algo. Amén. Nadie lo hizo todo, porque a veces queremos que alguien haga todo. No, nadie lo hizo todo, pero todos hicieron algo. ¿Cuántos creen que todos podemos hacer algo? Amén. Si es para él, déselo fuerte. Le voy a poner un ejemplo. Si yo le digo al pastor Dimas, vaya hasta Guatajiagua y vaya a traer 100 piedras, una por una. O sea, va a traer una, va a traer otra, va a traer otra. ¿Cuánto tiempo cree que le tomaría al pastor hacer ese trabajo? Aquí habemos más de 100 personas, por eso estoy tomando ese número. O sea, le tomaría semanas probablemente. Pero si decimos, hermano, vamos todos y todos traigamos una piedra, ¿no cree que lo hacemos más rápido? Amén. O sea, el pastor se nos puede morir ahí de esa gran caminada, de esa gran deshidratación. Amén. Pero si todos vamos juntos, hasta cantando podemos ir, hermano, gozosos, alegres. Porque así se debe hacer la obra de Dios, con alegría, hermano. Así se debe hacer la obra del Señor, sin renegar. La debemos hacer contentos, agradecidos de tener el privilegio de servir a un Dios que, aunque es grande y poderoso, ha delegado a su iglesia, hermano, el hacer su obra, el trabajar para el ensanchamiento de su obra en esta tierra. Si con este ejemplo usted puede entender lo mucho que podemos alcanzar si todos nos sumamos en trabajar bajo un mismo fin. Y en este caso, todos comenzaron a trabajar, unos de una forma, otros de otra manera. Hermanos, la oposición vino, porque quiero decirle, cuando trabajamos en unidad, siempre el diablo se encargará de sembrar oposición. Pero cuando estamos unidos, hermano, dice Nehemías, vamos a hacer una estrategia. De hoy en adelante la mitad trabaja y la mitad se encarga de hacer guardia, de prestar vigilancia contra el enemigo. Y los que están arriba en la muralla, en una mano tienen la herramienta para construir y en la otra mano van a tener la espada. Porque si toca pelear, pues va a tocar también enfrentar al enemigo. Hermano, qué bonito cuando se trabaja en esa unidad. Que si el diablo quiere atacar a mi hermano, yo estoy acá, hermano, para librar esa batalla junto a él, porque somos parte del mismo ejército, porque somos parte del mismo cuerpo, porque fuimos lavados con la misma sangre del Cordero. Pero muchas veces vemos que el enemigo viene en contra de mi hermano y lo que hago yo es ponerme a reír. Gloria al Señor. Lo que yo hago es burlarme. Me causa gracia, me causa, hermano, ni siquiera tristeza, no, a veces alegría. Gloria a Dios. Pero usted ve que el ejemplo de esta unidad es que pudieron prevalecer, porque rápido veían si Sanbalat, Tobías y los enemigos del pueblo de Dios se levantaban contra uno de los que estaban edificando, rápido le caían todos. Gloria al Señor. A defender lo que estaban construyendo para el Señor, a defender lo que estaban haciendo para la gloria de Dios. Pablo dice a los Efesios: todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, recibe su crecimiento. ¿Cuántos creen que hay avance cuando trabajamos unidos? Lo que le puede llevar años a una sola persona, lo podemos hacer en muy poco tiempo. Lo podemos alcanzar, hermano, de una forma muy sencilla, muy práctica, si todos vivimos y trabajamos en unidad. Tercero, en la unidad hay fortaleza. ¿Cuántos lo creen?
En la unidad hay fortaleza. El ejemplo más grande de fortaleza producida por la unidad es la iglesia primitiva. No hay un ejemplo de sufrimiento más grande y al mismo tiempo, paradójicamente, de perseverancia en unidad que la iglesia primitiva. La iglesia primitiva recibió la persecución más grande por parte del enemigo, los ataques más fuertes contra ellos. Pero usted ve que nada de eso les hizo perder su visión de unidad. La iglesia perseveraba, dice la Biblia, en la doctrina de los apóstoles, pero también perseveraban en la comunión unos con otros. Aleluya. Perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan. Que esto no solo habla de la cena del Señor, sino que también habla del compartir con los más necesitados en la iglesia. De tal manera que la iglesia primitiva era tan maravilloso lo que Dios hacía, que a pesar de ser una iglesia pobre y perseguida, en la iglesia nadie tenía necesidad. Amén. Porque todos aún vendían sus propias posesiones y lo traían a los pies de los apóstoles para que fuese administrado y fuese repartido, hermano, para que en la iglesia todos pudiesen tener lo necesario. O sea, mire, la vida de comunidad de la iglesia primitiva hoy nos resulta bastante extraña. Porque hoy pensamos, yo tengo. Amén. Yo tengo un carro, yo tengo una casa, por lo menos yo tengo una bicicleta, pero yo. La iglesia primitiva no, la iglesia primitiva es tenemos. Aleluya. Tenemos casa. Porque usted ve que la iglesia primitiva perseguida, no, decía el hermano, para aquí vénganse, hermano, aquí vamos a estar. Amén. Ya le voy a poner un ejemplo de eso. O alguien no tenía que comer. No hay problema. En mi casa hay alimento. Vamos después del culto. Y ahí comían. Con humildad y sencillez de corazón, hermano. Una unidad maravillosa. Una unidad grande. Hay un pastor de la zona allá de la Unión que me contaba a mí una anécdota de cómo era el evangelio en aquellos años. Él era un niño en esa época, en un cantón que es cuna del evangelio en nuestro país, el cantón El Piche, en la Unión, muy mencionado en las historias de la iglesia evangélica en El Salvador. Y él me contaba que sus abuelos pertenecían a una de esas primitivas iglesias en esa zona. Y me contaba él de cómo tantas alabanzas que hoy cantamos nacieron ahí, en ese lugar. Y una de esas alabanzas es una alabanza que yo sé que usted la ha escuchado, allá en aquel reino de paz y santidad. Ya la ha escuchado, ¿verdad? Y él me dice, yo estaba ahí cuando el Señor le regaló esa alabanza a 4 ancianos. Uno de ellos, me dice este pastor, era mi abuelo. Mi abuelo ya casi no veía. Después de un ayuno, 3 ancianos fueron a visitar a otro anciano que estaba muy enfermo. Así era antes, hermanos, la unidad en la iglesia, después de un ayuno. Y estos 3 ancianos llegaron, caminaron una larga distancia, y la abuela de este pastor, que en ese tiempo, repito, era un niño, le dijo, anda a encontrar a tu abuelito porque casi ya no ve. Pero el hermano llegó hasta allá y los encontró todavía ahí, orando por aquel hermano que estaba enfermo. Y dice que él se quedó en el corredorcito ahí de aquella casa humilde. Cuando terminaron de orar, el hermano les dijo, hermanos, y ustedes yo sé que andan en ayuno, ya entregaron el ayuno. Y le dijeron, hermano, no hemos ido a la casa, después del ayuno nos venimos para acá. Y les dijo él, yo lo único que tengo, le dijo aquel anciano, es una tortilla con unos pedacitos de cuajada. Pero si ustedes quieren que comamos, con esa tortilla vamos a comer. Y aquellos hermanos, está bien, hermano, si usted quiere compartir, amén.
Y dice que aquel anciano tomó aquella tortilla grande, hermano, sí era la gran tortilla, la hizo en 4 partes, un pedacito de cuajada en cada pedazo de aquella tortilla, y les dijo: hermanos, comamos, oremos por estos alimentos. Orando estaban estos ancianos por ese pedazo de tortilla con cuajada, cuando el Espíritu Santo se derramó en ese lugar, hermano, y les regaló esa alabanza a estos 4 ancianos. Empezaron a cantar esa alabanza en ese momento, hermano, porque el Espíritu Santo está donde hay unidad. Gloria al Señor. El Espíritu Santo mora donde hay unidad. Donde hay iras y contienda, dice la Biblia, no mora el Espíritu Santo. No está el Espíritu Santo. Pero donde hay unidad, ahí está el Señor. Y eso lo podemos intuir en la Biblia. Porque cuando el Espíritu Santo fue enviado sobre la iglesia, ¿cómo estaba la iglesia? Reunida en el aposento alto, juntos, unánimes. Amén. Hay fortaleza. En la unidad hay fortaleza. ¿Lo cree usted, hermano? Pero muchas veces lo que vemos, la hermana ve a la otra hermana, viene bien vestida y dice: el otro domingo yo vengo mejor vestida que ella, dice. Yo compro mejores zapatos que los que andan ahí para demostrarle que yo también puedo. No. Ahí no hay unidad. Ahí lo que hay es competencia. Ahí no hay fortaleza. ¿Me está escuchando? Ahí no hay avance. Pero cuando estamos en unidad, el dolor de mi hermano es mi dolor también. Usted ha leído en la gran persecución, hermano. 2 momentos rápidamente quiero mencionarle. En la gran persecución contra la iglesia primitiva, cuando Pedro y Juan son azotados, gloria al Señor, y son enviados fuera, y les dice: ya no vuelvan más a hablar en nombre del Señor. Y ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos salen gozosos, dice la Biblia, por haber sido tenidos por dignos de padecer por la causa de Cristo. Ya lo ha leído, ¿verdad? Pero cuando ellos salen, resulta que la iglesia está unida, reunida. Amén. Y cuando ellos llegan y les cuentan lo que ha pasado, no dijeron los hermanos: no, esto está difícil, mejor veamos cada quien cómo huye, porque esto de servirle a Dios está difícil, ahí vean ustedes cómo se las arreglan. No. Todos comenzaron a orar, dice la Biblia. Eso lo puede encontrar ahí en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Comenzaron a orar y comenzaron a decir: Señor, tú que conoces la mente y el corazón de todos, tú, Señor, que nos revelaste a tu Hijo y que nos enviaste a predicar tu palabra, no permitas que lo que estos hombres han pensado en hacer contra nosotros se logre. No, Señor, fortalécenos mientras predicamos tu palabra, que hechos maravillosos, prodigios sean hechos mientras tu Espíritu Santo confirma la obra de la iglesia. Estaban orando unidos. Gloria al Señor. Y aquel lugar tembló, dice la palabra, como una muestra de que el Señor estaba allí en medio de ellos. Hay fortaleza. Cuando Jacobo fue muerto y Pedro fue encarcelado, ¿qué hizo la iglesia? ¿Salieron corriendo? ¿Se fueron? No, buscaron una casa. Amén. Y en esa casa, a mí me encanta mucho ese pasaje cuando dice el texto bíblico: Jacobo muerto y Pedro encarcelado por el testimonio de Jesucristo, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. O sea, estos hermanos tenían muchas necesidades, pero dijeron: nos vamos a reunir a orar para que el Señor saque a Pedro de la cárcel. Y no nos vamos a mover de ahí hasta que el Señor haga la obra, haga lo que tiene que hacer. Eso es fe. Amén. Pero es una fe unánime. Gloria al Señor. Es como que tuviésemos un hermano en la iglesia que está padeciendo una enfermedad terrible, y vivamos en una unidad tan grande que digamos: hermano, nos vamos a encerrar en el templo a orar hasta que el Señor sane al hermano de esa enfermedad. Gloria a Dios. Hasta que el Señor lo levante, hasta que el Señor haga la obra, porque Dios sigue haciendo maravillas.
Él tiene el poder de hacer milagros, pero la unidad hace que haya esa fortaleza, hermano. De tal manera que cuando Pedro sale de la cárcel y llega a esta casa, ahí están todavía los hermanos orando por él. ¿Cuántos se gozan por eso, hermanos? Mire, un cristiano aislado es débil, pero cuando la iglesia está unida en el nombre del Señor, somos invencibles con el poder de su Espíritu Santo. Recibimos una fortaleza grande. Y yo quiero culminar mencionándole un cuarto elemento que produce la unidad, y es que donde hay unidad hay bendición. Diga conmigo, donde hay unidad, dígalo fuerte, donde hay unidad hay bendición. El pasaje que hemos leído en el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Oiga, ahí comienza la unidad. Juntos en armonía. Porque a veces estamos juntos, pero no en armonía. Amén. Podemos estar juntos, pero a la hora de saludarnos, un hermano sale por acá y el otro sale por acá, por no encontrarse con el hermano y saludarse. Amén. Porque siente algo. Estamos juntos, reunidos en el mismo templo, cantamos las mismas alabanzas, cantamos los mismos coros, escuchamos el mismo mensaje, estamos juntos, pero muchas veces no estamos en armonía. Que Dios nos ayude para que vivamos también en armonía, hermanos. Y dice de que esta unidad es como el aceite que se derramaba, el aceite de la santa unción que se derramaba sobre los sacerdotes. Eso tiene una simbología muy grande, pero básicamente esa unción representaba, hermanos, la cobertura del Espíritu Santo sobre ese sacerdote. Pero además el aceite tenía propósitos, hermanos, de dar un buen olor a quien lo tenía. En los tiempos antiguos el aceite se usaba también con fines ornamentales y a veces también con fines para usos personales, en el sentido de que la persona lo pudiera usar como un perfume, básicamente. El aceite en los tiempos antiguos era usado así. Es decir, el aceite hacía de que se quitasen más males olores. Hermano, ¿usted cree de que cuando la iglesia vive dividida, no cree usted que huelemos mal? Amén. Y a veces usted le dice al amigo: mire, lo invito a la iglesia, hay culto. Mire, pero para ir a esa iglesia que solo empleitados vive, mejor no voy, dice. Aleluya. Olemos mal. El Señor dijo que la evidencia de ser pueblo de Dios no estaría en otra cosa sino en la unidad. Por ahí comencé. Dijo el Señor: en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. El mundo sabrá que somos pueblo de Dios cuando vivimos en unidad. ¿Y no es cierto que la unidad también trae avivamiento, hermano? Cuando el mundo ve que la iglesia vive en unidad, dicen los amigos: qué bonito, cómo la iglesia trabaja, cómo los hermanos viven en esa armonía, en ese amor, en esa unidad. Yo también quiero ser parte de esa iglesia, de ese pueblo, porque la unidad nos identifica con Cristo. La unidad hace que olamos a Cristo, que olamos al cielo, hermano. Cuando somos unidos, olemos a Cristo. Olemos al cielo, porque en el Señor hay unidad. ¿Cuántos lo creen? Entonces, hay bendición porque es un testimonio hacia afuera. Pero también hay bendición porque en una iglesia unida, hasta los nuevos creyentes van creciendo sanamente y floreciendo muy, muy rápido por la unidad. Porque recuerde que la gente que viene va aprendiendo de nuestro propio ejemplo. Sí, y la gente va imitando ese ejemplo. Entonces, ese ejemplo va haciendo que la iglesia se vaya consolidando, que la iglesia camine en esa búsqueda del propósito del Señor.
Dice el Salmo que donde hay unidad, donde se habitan los hermanos juntos y en armonía, allí envía Jehová bendición. ¿A dónde envía Jehová bendición? Donde hay unidad. Donde hay unidad, cuando se camina en armonía, cuando se camina en el temor de Dios, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí hay bendición. Cuando caminamos en unidad, ahí hay bendición, ahí hay avance, ahí hay victoria, ahí hay fortaleza. Denle su ofrenda de palma fuerte al Señor en esta hora y póngase de pie. Quiero pedir al pastor Johnny que me ayude acá con la guitarra. Vamos a cantar un canto. Y yo creo que el Señor nos ha hablado en esta tarde. Y nos ha recordado el Señor que la forma de identificarnos con Él es a través de la unidad. Yo quiero que cantemos un canto, unidos, unidos, en su nombre, unidos. Y mientras cantamos este canto, si usted siente que hay algo en su corazón que no está sumando a la unidad del cuerpo de Cristo, dígale al Señor que le perdone. Y comprométase con el Señor a formar parte de ese ejército, hermano, que garantiza la unidad en la iglesia para el alcance de tantas victorias y de tantos beneficios. Unidos, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomados de las manos, iremos por el mundo de adiós. La gloria del Señor al fin resplandecerá y al mundo llenará de amor y de paz. Una vez más, unidos en su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor, unidos siempre